Este mensaje fue predicado el día 5 de abril del año 2025 por el hermano Ray Cormier y se titula ¿Qué identifica a la novia? Parte 2. Maybe we could all stand. Si podemos ponernos de pie. Heavenly Father, once again, we thank you for, Padre Celestial, una vez más te damos gracias Father, your goodness to us, your faithfulness from day to day. por tu fidelidad y por tu bondad para con nosotros. Heavenly Father, as we look into the Word of God again, Y ahora, Señor, que vamos a entrar en tu palabra, we pray that you would inspire it to our understanding. We covet oro, Señor, para que tú nos des el entendimiento. your inspiration at this time. Te pido que nos des de tu inspiración, Señor, en este momento. We commit this time into your hand, asking you to use it for Te encomendamos este tiempo en tus manos, te pedimos que tú lo uses the honor and glory of Jesus Christ. para honra y gloria del Señor Jesucristo. We pray and ask in his wonderful name. Te pedimos todo eso en su nombre precioso. Amen. You may be Amén. seated. Se pueden sentar. The Lord is good. El Señor es bueno, Él siempre es bueno. I enjoy God's children. Me gusta estar con los hijos de Dios. God has good kids. Dios tiene buenos hijos. My son always tells me, he said, I got good kids. Mi hijo me dice que tengo buenos hijos. And I said, I do too. God's kids Y yo le digo que así es. are good kids. Los hijos de Dios son buenos hijos. It's not about what we can do for God. No se trata de lo que podemos hacer por Dios o para Dios, It's what he's already done for us. sino de lo que Él ya ha hecho por nosotros. And our appreciation should be there. Y eso es lo que debemos de apreciar. We're going to continue what identifies the bride. Vamos a continuar con ese tema que identifica a la novia. What identifies the bride. And to be short, the Word of God identifies the bride. Y en una palabra, la palabra de Dios es lo que identifica a la novia. O en What una I'll frase, perdón. concentrate on today is love. Una de las cosas en las que me quiero enfocar el día de hoy es el amor. That elusive word, Esa palabra tan elusiva, love. amor. When I was growing up, I grew up like anybody else. Cuando yo estaba creciendo, yo crecí como cualquier otra persona. You kind of don't appreciate your parents. Muchas veces usted no aprecia a sus papás. They're just your parents. Ellos simplemente son sus padres. But once I got out in the workforce and started hammering out a living and Pero una vez que yo comencé a trabajar y comencé a ganarme el dinero con el sudor de mi frente all of the things that go with it, y todas las cosas y problemas que eso lleva, I started to appreciate my parents. allí yo comencé a apreciar a mis padres. And appreciation produces love. Y el ser agradecidos produce amor. Really, if I was to define it that way, Si pudiéramos definirlo de esa manera. appreciation produces love. La apreciación produce amor. I love my parents. ¿Ve? Y yo amo a mis padres.
And we love the Lord, Y nosotros amamos al Señor. obviously. Psalm 119. Salmo 1, versículo 19. Psalm 119. Oh, perdón, Salmo 119. Since what we call the third watch, this third phase of the completion of the bride of Christ, Este tiempo al que nosotros le llamamos la tercera vigilia, esta tercera fase que es la que completa a la novia, there's been a lot of emphasis on the Word of God. desde que hemos estado en este tiempo, en esta fase, ha habido un énfasis muy grande en la palabra de Dios The love for the Word of God, y en el amor por la palabra de Dios. the definition of the will of God. The Word of God always La definición, lo que realmente significa la voluntad de Dios. defines the will of God. Y es la palabra de Dios la que nos indica, nos define cuál es su voluntad. And in the light of that thought, Tomando eso en cuenta, when we read Psalm 119, cuando leemos aquí el Salmo 119, the writer basically has the same attitude. el escritor aquí de este salmo básicamente tiene la misma actitud. Psalm 119, we're just going to start at verse 1. We won't stay there, we'll go. Vamos a comenzar en el versículo 1 de Salmo 119 y no nos vamos a quedar aquí, vamos a ir a otra parte, The New Testament. allá en el Nuevo Testamento. Blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Lord. And Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. today, blessed are they that walk in the will of God, the Word of God that has defined God's will. Bienaventurados los que guardan su testimonio, y el hermano dice los que guardan su palabra, aquellos que han caminado en la voluntad de Dios. Blessed are those people. Bienaventurados o benditos son todas esas personas. Verse 2, blessed Versículo 2. are they that keep his testimonies Bienaventurados los que guardan sus testimonios and that seek him with the whole heart. y con todo el corazón le buscan. Blessed are they that recognize the will of God Bendecidos son todos aquellos que reconocen cuál es la voluntad de Dios for their time para su tiempo and are willing to walk in that way. y están dispuestos a caminar en esa voluntad de Dios. Keep the word of God. The Aquellos que guardan la palabra de Dios. writer used testimonies. Aquí el escritor de este salmo usó la palabra testimonios. They also do no iniquity. Dice, y con todo el corazón le buscan, versículo 3, pero no hacen iniquidad. They walk in his ways. Los que andan en sus caminos. The writer is not saying that the believer here doesn't ever sin. Lo que el escritor de este salmo está diciendo aquí no es que esa persona nunca peca, ese creyente. Doing no iniquity is 2 and 2 is 4. El no hacer iniquidad significa que usted sabe lo que 2 más 2 es, que nos da 4. I will never go back on that. Y yo nunca cambiaré mi manera de pensar en eso. Basically, what the psalmist is saying, they do no iniquity, they do not go back. Lo que el salmista estaba diciendo cuando él dijo esas palabras, que no hacen iniquidad, lo que él estaba diciendo es que esas personas no regresan In the revelation of the will of God. That's en la revelación de la palabra de Dios. how you have to look at it. De esa manera es como usted tiene que ver este versículo aquí. Because we all sin, we all fall short. Porque todos nosotros somos pecadores, todos nosotros somos faltos delante de Dios. So the writer is not saying that he is sinless.
Aquí el escritor no está diciendo que estas personas son perfectos y nunca pecan. Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently. Dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Oh, that my ways were directed to keep thy statutes, then shall I not be ashamed. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. When I have respect unto all thy commandments. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese o guardase, dice en inglés, a todos tus mandamientos. When you update that, Si actualizamos estas palabras, has respect to the revealed word of God, lo que está diciendo aquí es que debemos de tener respeto por la palabra actualizada de Dios, for our time. la palabra revelada para nuestro tiempo. That's how you have to look at it. Así es como usted tiene que ver estas palabras. I will praise thee with uprightness of heart, Te alabaré con rectitud de corazón when I shall have learned thy righteous judgments. cuando aprendiere tus juicios justos. Where my mind goes, Israel was the only nation as we know En lo que me pongo a pensar cuando leo esto es en la nación de Israel. Ellos fueron la única nación that received words from their creator, que recibió palabras de parte de su creador. and they worship God based on them words. Y ellos adoraban a Dios basados en esas palabras. And today, for the sake of what I am saying, we are worshiping God Y el día de hoy, para que conecte el tema con lo que estamos hablando aquí, nosotros también estamos adorando a Dios on the basis of the revealed word today. basados en la palabra revelada para el día de hoy. That's how we're contacting God. De esa manera nos estamos comunicando con Dios. That's how we're worshiping God. De esa manera estamos adorando a Dios And we're walking in his ways, like the psalmist says. y estamos caminando en sus caminos, así como dice el salmista aquí. I will keep thy statutes, oh, forsake me not utterly. Dice, tus estatutos guardaré, versículo 8, no me dejes enteramente. And I have said many times, when God reveals something to you, Yo le he dicho esto anteriormente, cuando Dios le revela algo a usted, and it becomes part of your inner being, eso se convierte en parte de su ser interior. you will not deny that. You will die for that. Usted no puede negar esa palabra, usted moriría por ella. And that's basically how the psalmist is looking at it. Y eso es básicamente lo que el salmista estaba diciendo aquí. Wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereunto according to thy word. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. With my whole heart have I sought thee. Oh, let me not wander from thy commandments. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. And bring it in up to date. Let my focus be on the will and the plan of God. Y si nos enfocamos en esto el día de hoy, nuestro pensamiento debe de ser, Señor, permite que me enfoque en tu palabra, en saber y conocer cuál es tu plan. The word of God for our day. ¿Cuál es tu palabra para este día? Let my focus be there. Permite que me enfoque en eso. Thy word have I hid in my heart, Dice, en mi corazón he guardado tus dichos. En inglés dice tu palabra. that I might not sin against thee. Para no pecar contra ti. The revelation of today should be hid in our heart. La revelación para el día de hoy debe de permanecer guardada en nuestros corazones. So we don't sin against the plan of God. Para que no pequemos en contra del plan de Dios. The movement is sinning against the plan of God. Los diferentes movimientos que hay allá afuera el día de hoy están pecando en contra del plan de Dios. That's what they're doing. Eso es lo que están haciendo. And
In the light of what we know today, it Y basados en lo que conocemos el día de hoy, makes what the psalmist was looking at podemos entender lo que el salmista realmente estaba hablando. so much more real. Y eso ahora se convierte en algo mucho más real para nosotros. Blessed art thou, O Lord, teach me thy statutes. With Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos, dice el versículo 12. my lips have I declared all thy judgments. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Of all the judgments of thy mouth. With my lips Con mis have labios I declared all the judgments he dicho o he contado todos los juicios de tu boca. of thy mouth. That's basically your personal testimony. Esto se está refiriendo básicamente a su testimonio personal. Your personal testimony should only enhance and confirm Su testimonio personal debe de engrandecer y confirmar aún más the will of God for your time. cuál es la voluntad de Dios para su tiempo. If your testimony is veering off, Si su testimonio está desviándose por algún lado, it's not as the psalmist is saying. entonces no está haciendo lo que dice el salmista aquí. I'll just read that again. Voy a leer esta parte una vez más. With my lips have I declared all the judgments of thy mouth. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. I have rejoiced in the way of thy testimonies Me he gozado en el camino de tus testimonios, as much as all riches. más que toda riqueza. You know where the psalmist's heart was. Usted se da cuenta aquí dónde se encontraba el corazón de este salmista. His heart was in the will of God. That's Su corazón se encontraba dentro de la voluntad de Dios. where it was. Ahí es donde estaba. He rejoiced more in that than all the benefits of the present life. Él se gozaba más en eso que en todos los beneficios de su vida presente. I will meditate in thy precepts and have respect unto thy ways. Versículo 15. En tus preceptos o mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. I will delight myself in thy statutes. I will not forget thy word. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. I'm just going to make a statement. Solamente voy a hacer una declaración. The movement has no respect for the word of God. Los movimientos o grupos de movimientos allá afuera no tienen respeto por la palabra de They Dios. do not. No lo tienen. That's an absolute truth. Esa es una verdad absoluta. They do not have respect for the word of God. No tienen respeto por la palabra de Dios. If they do, what I've said so far this morning is Si lo tuvieran, lo que yo les he dicho, leído en esta mañana, not true. entonces no sería la verdad. What the psalmist is saying here is Porque lo que el salmista estaba diciendo aquí, not true. entonces no sería la verdad. Because when you stand against the will and the plan of God, Porque cuando usted se para y va en contra del plan y de la voluntad de Dios, John, vayamos a Juan, the epistle of John, la epístola de Juan, 1 John, primera de Juan. the last time we spoke, La última vez que finished hablamos at verse 7. aquí de este capítulo terminamos en el versículo 7. The first epistle of John, chapter 1, verse 7. I'll just Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. read that again. Voy a leer eso una vez más. But, if we walk in the light, Pero si andamos en luz,
as he is in the light. como Él está en luz. Where is that today? Where ¿Dónde aplica eso el día de hoy? is the light today? ¿Dónde se encuentra esa luz el día de hoy? If we walk in the light as he is in the light. Pero si andamos en luz como Él está en luz, The light is in the revelation of the will of God for our time. And la luz se encuentra en la voluntad de Dios para nuestro tiempo. that's not hard to walk in. Y no es algo difícil el caminar en ella. If you have a revelation of the will of God, it Si usted tiene una revelación de cuál es la voluntad de Dios, identifies you. eso es lo que lo identifica a usted. It's who you are. Eso es quien usted es. In order to refuse that, you're denying yourself. Y si usted está negando eso está mostrando que usted se está negando a sí mismo. There is that connection. Ve, existe esa conexión. Walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. We have no fellowship with the movement. Nosotros no tenemos ningún tipo de compañerismo con esos diferentes movimientos o grupos allá afuera. If I may talk plainly this morning, Si yo puedo hablar claramente esta mañana, we have no fellowship with the movement. no tenemos ningún tipo de compañerismo con esos grupos. Somebody's not walking in the light. Eso significa que alguno de los dos no está caminando en la luz. Isn't that what that says? O somos nosotros o son ellos. Eso es básicamente lo que la palabra nos está diciendo aquí. If we walk in the light, Dice, si andamos en luz, in the revealed truth for your day, en la palabra, en la verdad, revelada para su día, which is manifested in this third watch, la cual se ha manifestado en esta tercera vigilia. if we walk in that light, Si nosotros caminamos en esa we luz, have fellowship one with another. entonces tenemos comunión unos con otros. We have no fellowship with this movement. Nosotros no tenemos ningún tipo de compañerismo con este movimiento. I'll say it again. Se lo voy a repetir una vez más. You might be camaraderie. Usted puede ser ser alguien de lo mejor. Praise the Lord, let's go have a coffee, let's have a barbecue. That's Alabado sea el Señor, vamos a tomarnos un café, vamos a tener una parrillada. nothing wrong with that. No hay nada de malo en eso. But when it comes down to the will of God for today, Pero cuando llega el momento de reconocer cuál es la palabra, cuál es la voluntad de Dios para nuestro you día, have no fellowship with me. en eso no tenemos comunión. Not that you don't want it, No estamos diciendo que usted quizás no quiera tener esa comunión con ellos, but they refuse it. pero ellos son los que la rechazan. They have no respect for the word of God for today. They Porque no tienen respeto por la palabra de Dios para este día. do not. No lo tienen. We have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. Dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. What a wonderful place to be, Qué lugar tan maravilloso en el cual podemos estar. in the will and in the plan of God. Ese lugar es el plan y la voluntad de Dios. That's where we ended last time. Terminamos aquí en este versículo la vez pasada. We'll pick it up. We'll go to chapter 2. Ahora quiero que vayamos al capítulo 2. I don't want to do a lot of reading, but No quiero leer demasiado el día de hoy, the Word of God is so wonderful. pero la palabra de Dios es tan hermosa. It is. It Lo es. feeds your soul. Ella alimenta su alma. It's not just a book. No, esto no es solamente un libro. It's a living
a living thought, Este es un pensamiento vivo, a living book. es un libro vivo. Just pick it up in chapter 2, verse 7. Capítulo 2, versículo 7. 1 John chapter 2, verse 7. Brethren, Primera de Juan 2, 7. I write no new commandment unto you, but an old commandment which ye had from the beginning. The old commandment is the word which ye have heard from the beginning. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. The word which you have heard from the beginning. La palabra que habéis oído desde un comienzo. That commandment lays over the movement today. Ese mandamiento está por encima de cualquier movimiento que exista o grupo el día de hoy. The word of God lays over the movement today. La palabra de Dios está por encima de cualquier grupo o movimiento que exista el día de hoy. Again, a new commandment I write unto you, which thing is true in him and in you, because the darkness is past, and the true light now shineth. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. The revelation of the word of God shines a light. La revelación de la palabra de Dios hace que la luz brille. It opens up a pile of stuff. It Eso viene y destapa un montón de cosas. peels off a layer just to reveal a new layer. Eso viene y remueve el nivel que había antes y debajo de ese nivel hay otro nivel. It's so unsearchable. La palabra de Dios es muy difícil de encontrar el fondo. It's unstoppable. En realidad usted no la puede parar, siempre hay algo que Dios tiene ahí en su palabra. It's inexhaustible. No se puede acabar, su palabra nunca termina. You're probing the mind of God. When you read the scriptures, Cuando usted lee las escrituras, usted está entrando en la mente de Dios. you're actually probing the mind of God, Usted está conociendo la mente de Dios. which is infinite in its scope, Y sabemos que su mente es infinita en ese sentido. in its understanding, in En el sentido del entendimiento. its projection. En lo que Dios está proyectando. You can, if you live to be 100, you could study it every day and not hardly Si usted viviera hasta los 100 años y estudiara esta palabra todos los días, scratch the surface of what's contained. usted ni siquiera apenas llegaría a conocer un poco la superficie de la profundidad de la palabra de Dios. That living book. Este es un libro vivo. He that saith he is in the light and hateth his brother El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, is in darkness even until now. está todavía en tinieblas. The scripture is using the word hate, and La escritura aquí está usando la palabra aborrecer, o podría decirse también odiar. I don't like that word, Y el hermano dice, a mí no me gusta esa palabra, but that's what it uses. pero esa es la palabra que está escrita aquí. Luke chapter 19, Allí en Lucas 19, in that parable of en esa a parábola nobleman going into the far country to receive for himself a kingdom, and que habla de un hombre que se fue a recibir un reino, para recibir un reino y luego regresó. to return, Dice ahí, y para regresar, it says his citizens hated him. ahí también usa esa palabra, dice que sus conciudadanos lo aborrecían o lo odiaban. What that means is they're not willing to come into subjection Lo que eso significa es que estas personas no están dispuestas a sujetarse to the word of God, that
He's using the nobleman. a la palabra de Dios o a la palabra que ese hombre bueno But over time, tenía. it's a certain servant that God chooses. Jesus is gone now. Y ahora esta palabra viene a través de diferentes siervos que Dios usa en su debido tiempo. Por ejemplo, Jesús, él ya no está físicamente con nosotros. Jesus is not here in his corporal body. Sabemos que Jesús no está aquí en este momento en su cuerpo físico, His word comes through a servant. pero su palabra es enviada y viene, nos es dada a través de un siervo. So he that saith he is in the light and hateth his brother. Pero aquí el que dice, cuando dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, I will not. The movement basically is saying, básicamente lo que esos grupos están diciendo el día de hoy, esos movimientos, if I may use these words, y déjeme usar estas palabras, permítame usar estas the palabras. movement is basically saying we will not come into subjection Esos grupos básicamente están diciendo, nosotros no nos vamos a of sujetar the revelation that those guys from Canada a esa revelación que esos hermanos allá de Canadá are preaching. están predicando. That's basically what they're saying. Es básicamente lo que están diciendo. That's what it means by hating your brother. Eso es lo que significa aquí cuando dice que odia a su hermano, que aborrece a su hermano. Because this is not talking about human. None of us hate anybody. Esto aquí no se está refiriendo a un odio físico de una persona a la otra. Yo creo que ninguno de nosotros odiamos a ningún We hermano. all wish each other well. Yo creo que todos deseamos que nos vaya bien. So it's not referring to that. Entonces esta escritura aquí no se está refiriendo a tal cosa. He that hateth his brother is in darkness. Aquí dice, el que aborrece a su hermano está en tinieblas. The movement says we will not come into the revelation of Eso es exactamente lo que los diferentes grupos están diciendo. No nos vamos a someter a esa revelación this third watch. de esta llamada tercera vigilia. For whatever excuse they give Y no importa la excusa que ellos den, does not stand. It nada de eso vale, does not. no vale. He that loveth his brother El que ama a su hermano abideth in the light. How permanece en la luz. many see how that is connected? ¿Cuántos de ustedes pueden ver la conexión? He that loveth his brother, the brother that's ministering, El que ama a su hermano, ese hermano que está the ministrando will of God for your day. la voluntad de Dios para su día, He that loveth his brother abideth in the light. ¿ve? El que ama a su hermano permanece en la luz. You wouldn't recognize the word of God that he is bringing Usted no reconocería la palabra de Dios que ese hermano está trayendo if you weren't in the light. si usted no estuviera en la luz. It's all connected there. Todo esto está conectado aquí. The crazy statements people make today Esas declaraciones tan locas que hacen las personas el día de hoy and claiming to have the Holy Ghost is y proclaman que ellos tienen el Espíritu Santo. mind blowing. Para mí eso es algo tan impresionante. He that loveth his brother abideth in the light. El que ama a su hermano permanece en la luz. We love the fresh revelation of the Word of God today. Nosotros amamos la revelación fresca de la palabra de Dios para este día. We are abiding in the light. Y por lo tanto permanecemos, estamos en la luz. And there is none occasion of stumbling in him. Dice, y en él no hay tropiezo. En inglés dice, no hay ocasión o no da lugar al tropiezo. That does not mean he never sins.
Eso no significa que esa persona nunca va a pecar. He never makes a mistake. It does not mean that. Eso no significa que esas personas no cometen errores. No significa eso. It means that God has got a hold of his life by revelation. Eso significa que Dios ha tomado la vida de esa persona a través de su revelación. And he's going to follow that. He'll die for that. Y esas personas van a morir por esa revelación. Ellos la van a seguir hasta el final. That's what that means. Eso es lo que significa. But he that hateth his brother is in darkness. Versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. The movement is in darkness. Esos diferentes grupos o movimientos allá afuera están en tinieblas. That's why they will not come into subjection to this third watch, Por eso es que ellos no quieren sujetarse a esta tercera vigilia, this revelation of the hour. a esta revelación para esta hora. When Fred puts up that chart, Cuando el hermano Fred pone esa gráfica, it's mind-blowing. para mí eso es tan What impresionante. God has revealed Todas las cosas que Dios ha revelado since 2005. desde el año 2005. You cannot get away with denying that. Usted no puede salirse con la suya negando esa revelación. You fall in the hate category. Si usted hace eso, usted cae en la categoría de la paja o de la cizaña. Because it's not, the scripture is not talking about individual love to each other. Aquí la escritura no se está refiriendo a tener un amor individual el uno por el otro. I love God's children, but that's not what that's referring to. Yo amo a los hijos de Dios, pero esto no es a lo que se refiere la palabra de Dios aquí. It's referring to the fresh will of God on ground. Esto se está refiriendo a la palabra fresca de Dios que ha venido sobre la tierra el día de hoy. That's what it's referring to. A eso se refiere. He that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness has blinded his eyes. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. That's the movement. Esos son los movimientos y los diferentes grupos que hay. That's not organization is total darkness. Usted sabe bien que el organizarse es oscuridad total. I heard a evangelist on TV the other day, Escuché a un evangelista en la televisión el otro día and he used Thessalonians, y él leyó esa parte de Tesalonicenses. that time shall not come until the man of sin be revealed. Dice, y ese tiempo no llegará hasta que el hombre de pecado sea revelado. And he went into a lot of stuff that was completely contrary to Y él comenzó a hablar de muchas cosas que eran completamente contrarias the will of God. a la voluntad de Dios. He is saying, they think the Antichrist is going to be some kind of monster that calls fire from heaven. Ellos creen que el anticristo va a ser un tipo de monstruo que puede mandar llamar fuego del cielo And there's going to be a one world church, y que va a venir una iglesia mundial, one world government. que va a existir un gobierno mundial. And the scripture doesn't teach that. La escritura no nos enseña eso, So, I don't want to get off my subject. pero no quiero salirme del tema. I write unto you, little children, because your sins are forgiven you. Versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. For his name's sake. I write unto you, fathers, because you have known him that is from the beginning. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. I write unto you, young men, because you have overcome the wicked one. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. I write unto you, little children, because you have known the Father. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre.
I'm really getting at this morning. How many A lo que realmente quiero llegar esta mañana. remember Brother Jackson using the expression of ¿Cuántos de ustedes recuerdan al hermano Jackson cuando él usaba esa expresión? Él decía, people try to define faith? dice, las personas tratan de definir qué es la fe. Like faith is just believing hard. Muchos de ellos dicen, la fe es creer con todo su corazón. You know how the world defines that? Usted sabe, el mundo define la fe de esa manera. Brother Jackson used the example. Y el hermano Jackson usó un ejemplo. Faith is not you standing in a wash tub. Él decía, la fe no es, la fe no es el que usted esté parado allí en una tina Trying to lift yourself. tratando de levantarse usted mismo del suelo. That's how Brother Jackson defined that. Ve, así, esa era la expresión que usaba el hermano Jackson. Love is the same thing. Y el amor es lo mismo, es de la misma manera. God doesn't have a truckload of love that he wants to dump on you. Dios no tiene un gran dompe o un camión lleno de amor que quiere vaciar sobre usted. And love is not you standing in a wash tub saying, I need more love. Ni tampoco el amor es usted estar parado dentro de una tina tratando de levantarse usted mismo, diciendo, aquí lo voy a lograr, lo único que necesito hacer es creer que necesito amor y lo voy a recibir. It don't work like that. La cosa no funciona de esa manera. Love comes from a revelation of the will of God, which El amor viene por la revelación de la palabra de Dios, makes you appreciate God, que hace que eso causa en usted que usted aprecie a Dios. it makes you appreciate your part in the will of God, Eso hace que usted aprecie su lugar dentro de la voluntad de Dios. therefore you love God. Y por lo tanto usted ama a Dios. Lo ama más. It's only the bride that will grow in the love of God, Porque solamente la novia va a poder crecer aún más en el amor de Dios. because as the revelation keeps coming and Porque cada vez que esa revelación viene más y it más, keeps defining, it brings a more of an appreciation. eso continúa definiéndolo a usted y le da más aprecio por Dios y su palabra. 1 Corinthians Primera de Corintios, chapter 13. capítulo 13. 1 Corinthians chapter 13. Primera de Corintios 13. In the light of everything I've said this morning, Y basado en todo lo que he dicho esta mañana, and over the years I've heard we need more love. We need more love. por muchos años yo he escuchado que dicen, necesitamos más amor, necesitamos más amor. That's standing in a wash tub trying to lift yourself. That's all. Eso es usted parado en esa tina tratando de limpiarse usted mismo. That doesn't go anywhere. Eso no lo lleva a usted a ningún lado. We need more love. Necesitamos más amor. And the bride basically is the only one that has the love of God. Y le voy a decir, la novia es básicamente la única que tiene ese amor de Dios. If you understand what I'm saying this morning, Si usted logra entender lo que estoy diciéndole esta mañana, the bride is the only one that has the love of God. la novia es la única que tiene el amor de Dios. Love receives the fresh word of God. El amor recibe la palabra fresca de Dios. Because it is love that ministers it. Porque es el amor el que ministra esa palabra.
It comes from the love of God. Eso viene del amor directo de God Dios. so loved the world. La Biblia dice, Dios amó tanto al mundo. He shed, the love of God is shed abroad in our holy, it's all based on love. ¿Ve? El amor de Dios siempre ha sido derramado sobre nuestras vidas. Todo esto está basado en el amor de Dios. So, love receives the word of God. Entonces el amor recibe la palabra de Dios. Because love ministers it. Porque el amor es quien la ministra. How many understand that? That's ¿Cuántos entienden eso? all in the light of everything I've said this morning. Basado en todo lo que he dicho esta mañana, Chapter 13 of aquí, estamos en el capítulo 13 de Primera de Corintios. 1 Corinthians, and I realize that Paul is incorporating some other things in it. Ahora yo aquí me doy cuenta de que Pablo incorporó otras cosas también, But the basic thought of it pero el pensamiento básico de ese mensaje is the will of God for your time. es basado en la voluntad de Dios para su tiempo. That's what. Okay, he says, though Muy bien, I speak with the tongues of men and angels versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y and angélicas have not charity, the love for the word of God, y no tengo amor, ahí se refiere al amor por la voluntad de Dios. Father, Son, Holy Ghost, Jesus' name, what difference? Oh Padre, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ¿qué importa? Does it make? ¿Qué diferencia hace? Es lo mismo todo. I'd rather take Peter or Jesus' word over Peter's. Hay gente que dice, yo prefiero creerle más a las palabras que dijo Jesús que lo que dijo Pedro. There's no love in that. No hay ningún amor en eso. Love don't act like that. El amor no actúa de esa manera. Scriptural love don't El amor escritural act like that. no actúa de esa manera. Though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become as sounding brass or a tinkling cymbal. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. All the religion you see on national television Toda esa religión que usted ve en la televisión nacional falls into that category. cae en esta categoría. Just making a bunch of noise, Ellos solamente están allí haciendo un montón de ruido. and I'm not saying that God can't use some of it to bring in someone that's Y yo no estoy diciendo que Dios no puede usar eso para atraer a alguien que esté perdido. rejoice at that. I don't Yo me gozo cuando eso ocurre. find fault with that. Yo no creo que eso sea algo malo, But it will do nothing to bring a bride to pero eso no hace nada para traer a la novia a un nivel más alto perfection. o a la perfección. And though I have the gift of prophecy Versículo 2, y si tuviese yo el don de profecía and understand all mysteries y entendiese todos los misterios and all knowledge, and though I have all faith so I could remove mountains and have not charity, y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, I am nothing. nada soy. The love of God, the love for the word of God. El amor de Dios, el amor por su palabra, Really what it comes down to. es básicamente a lo que se refiere. The word of God is on ground, and it defines a way that we should walk. La palabra de Dios está sobre la tierra el día de hoy y ha definido el camino que debemos de seguir. And it's the way of revelation. It's the way of the will of God. El camino de las revelaciones es el camino de la voluntad de Dios. And all your security, all your blessings and Y todas sus bendiciones, toda la seguridad que usted puede tener,
I don't know how to say that, en realidad no sé de qué manera decirlo, are in that. It's se encuentran en eso, in the will of God. se encuentran en la voluntad de Dios. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. And in the religious world, they like to project how they're feeding the hungry all over the world. En el mundo religioso ellos siempre están tratando de mostrar cómo ellos están dándole de comer a las personas necesitadas por todo el mundo. Send us your money so that we can. Ellos dicen, envíenos su dinero para que podamos ayudar a otros. That's fine. It's a good objective. Está bien, ese es un buen objetivo. But I can do all that without having love or charity that Paul is talking about. Pero yo puedo hacer todo eso y aún así no tener el amor del que Pablo está hablando aquí. Love will gravitate to the Word of God. El amor gravitará o se moverá hacia la palabra de Dios. If it's true love of God, Si ese es un verdadero amor de Dios, it's just like a magnet. es como un imán, un magneto. When the Word of God is on ground Cuando la palabra de Dios está sobre la tierra and you have the love of God, y usted tiene el amor de Dios, they ellos se atraen, ¿ve? Se unen, connect. se conectan. And that's how you have to look at this. Así es como usted tiene que ver esto. Charity suffereth long. En inglés, en lugar de la palabra amor, usa la palabra caridad, pero es en realidad amor. Y el hermano lee el versículo 4, dice, el amor es sufrido. If you have the love of God, potentially you will suffer long. Si usted realmente tiene el amor de Dios, potencialmente usted va a sufrir por eso. You might suffer longer than I will tolerate. Quizás usted sea capaz de sufrir más de lo que yo pueda tolerar. Charity suffereth long and is kind. El amor es sufrido, es benigno. Charity envieth not. El amor no tiene envidia. Charity vaunteth not itself. El amor no es jactancioso. Is not puffed up. No se envanece. En inglés dice no se engrandece. And you can't look at that as your life on the first day or your life in the middle. Potentially that. Usted no puede mirar esto o aplicarlo a su vida el primer día que usted recibe esto o a la mitad del camino. That's all there in your life. Todo esto aplica a cada momento de su vida. The potential of it is there. El potencial de recibir esto está allí. And that's really what that's looking at. Eso es realmente a lo que está hablando aquí. Who can live up to that? ¿Quién puede vivir, alcanzar tal expectativa? Can you live up to that 100%? ¿Puede usted siempre activar el amor o siempre estar al 100% en este sentido todo el tiempo? I don't think anybody can. Yo no creo que exista una persona que pueda hacer eso. And I don't think Paul is suggesting that anybody should. Y tampoco creo que Pablo está sugiriendo que alguien debería de actuar de esta manera todo el tiempo. But that's the potential. Because Pero este es el potencial que se puede obtener. we're not looking at each other, we're looking at Jesus Christ. Porque no es que nos estamos viendo el uno al otro, nuestra mirada está puesta en Cristo Jesús. If I want to pattern myself after somebody,
Si yo quiero imitar a alguien y ser como it ellos, should be after Jesus Christ. debería de ser Jesucristo. And but the revelation of the will of God Ahora, la revelación de la voluntad de Dios and the Word of God, y de su palabra, as you walk along, it will produce that mientras usted continúa caminando, esa palabra produce estos frutos over time. después de cierto tiempo. It will give you enough understanding that you shouldn't be puffed up. Esa palabra viene y le da a usted el entendimiento, le hace saber que usted no debería de engrandecerse. It's not, this walking with God is not, I'm going to act this way because I know I need to act that way. Este caminar con Dios no se trata de decir, oh, yo me voy a comportar de esta manera porque yo sé que debo de hacerlo. It's not acting it out. No se trata de actuarlo o de hacerlo simplemente porque sabe que lo tiene que hacer. Some people just act it out. Hay personas que solamente actúan de cierta manera porque creen que así deben de actuar. It's not that. No se trata de actuar como lo hace un actor, It's a revelation of the will of God that guides your life, sino que usted debe de ser sincero y permitir que esa revelación de la palabra de Dios lo cambie a usted verdaderamente. and let's read it again. Vamos a leer esto una vez más. Charity suffereth long. El amor es sufrido, It is kind. es benigno. Charity envieth not. El amor no tiene envidia. Charity vaunteth not itself, is El amor no se jacta not puffed up. y no se engrandece. Again, that's not on your first day. Se lo vuelvo a repetir, esto usted no tiene todo esto el primer día en que usted se convierte en un cristiano. That's as you walk with God, Estas cosas empiezan a aparecer, a tener un efecto en usted conforme usted camina con Dios, that's the ultimate end of your walk. porque eso es la meta final de su caminar con Dios, llegar a ser así como dice aquí. In a measure, Pero usted va a alcanzar eso conforme su medida. your measure might be a lot higher than my measure. Maybe Su medida puede que sea mucho más grande que la mía. my measure's pretty down low. Quizás mi nivel en todo esto sea bastante bajo comparado con el suyo. How many understand? ¿Cuántos entienden lo que estoy tratando de decirles? God knows your life and He knows what He requires from you. Dios conoce su vida, Él sabe qué le es requerido a usted. And it could be a little different than your brother or sister. Y puede que sea diferente, un poco diferente a lo que su hermano o hermana tienen que cumplir. It doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, Dice, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. thinketh no evil, rejoices not in iniquity, No se goza en la injusticia, but rejoices in the truth. mas se goza en la verdad. We are following the revelation of the will of God. Estamos siguiendo la revelación de la voluntad de Dios. We are rejoicing in the truth. Estamos regocijándonos en su verdad. The movement is not. Los diferentes grupos y movimientos no lo están haciendo. Really, if I may be so bold to say,
Si puedo ser tan honesto y decir esto abiertamente, They're rejoicing in iniquity, like ellos se están regocijando en la iniquidad, Paul says here. así como dijo Pablo aquí. Iniquity is what stands in opposition La iniquidad es lo que separa, creando oposición to the will of God. a la voluntad de Dios. That's what iniquity is. Eso es la iniquidad. Beareth all things, believeth. Todo lo sufre, todo lo cree. Love believes all things. El amor cree todas las cosas. Isn't that what Paul's saying? ¿Que acaso no es lo que Pablo está diciendo? Charity beareth all things, believeth all things. Todo lo sufre, todo lo cree. Should I believe that the moon is the man in the moon, or ¿Debería yo de creer que hay un hombre allá en la luna? should I believe some harebrained story? Is that what ¿Debería yo de creer algún cuento cualquiera que yo escuche? believing all things mean? Eso es lo que dice, lo que significa cuando dice todo lo cree, el amor. Believing all things is that Cuando dice que todo lo cree, significa God will constantly bring you forward que Dios siempre lo estará llevando a usted hacia in adelante the will of God. en la voluntad de We Dios. believe the revelation of the third watch. We Significa que creemos en la revelación de esta tercera vigilia. believe the first watch. We Significa que creímos en la revelación de la primera believe vigilia the second watch. y de la segunda. Now we're believing the third watch. Y ahora estamos creyendo en la revelación de la tercera vigilia. Believeth all things. Ve, cree todas las cosas. The movement does not. Los movimientos allá afuera no lo hacen. They have an intellectual, Ellos tienen un entendimiento intelectual. hopeth all things, endureth all things. Dice, todo lo espera, todo lo soporta. And again, enduring is not necessarily toughness. Aquí la palabra soportar no significa necesariamente que es alguien extremadamente fuerte. Enduring is having a revelation of the will of God El soportar significa que usted tiene una revelación de la palabra de Dios that anchors your soul and you will not be moved from que ha anclado su alma y usted no puede ser movido de ahí. that. Regardless. Usted soporta todo lo que es falso, ¿ve? Sin importar que venga a su vida. Hopeth all things, endureth all things, charity never faileth. Dice, el amor nunca deja de ser, todo lo sufre, todo lo soporta. Sí, dice, el amor nunca falla. The love of God, if you follow the love of God, the word O el versículo 8, en inglés dice, el amor nunca falla, pero en español lo tradujeron como el amor nunca deja de ser. of God, it will not fail. Y el hermano dice, ve, ahí se refiere, le muestra a usted que la palabra de Dios nunca le va a fallar. It'll take you to a positive end. Esa palabra lo llevará a usted a un final positivo. Will do for you what the scripture tells you it will do. Ve, eso hará por usted lo que la escritura dice que Dios le ha prometido. That's the only place we can put our trust is in the will of God. Ese es el único lugar donde podemos poner nuestra confianza. Es la voluntad de Dios. Everything else will go by the wayside. Cualquier otra cosa se caerá a un lado Charity never faileth, o se desviará por un lado. but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. Versículo 8, el amor nunca falla, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. For we know in part,
porque en parte and conocemos we prophesy in part. y en parte profetizamos. And when that which is perfect is come, Mas cuando venga lo perfecto, then that which is in part shall be done away. And entonces lo que es en parte se acabará. I wish I could put that in a good setting. A mí me gustaría poder explicar esto de una mejor manera. Until we get to the final position Hasta que lleguemos a esa posición of the final will of God, de la voluntad de Dios, we're always going to be in part, entonces siempre vamos a estar en parte. because our understanding of the will of God today Porque nuestro entendimiento de la voluntad de Dios para este día o en este día is a lot further down the road than when Brother Jackson was here. es mucho más avanzado que cuando el hermano Jackson o el hermano Branham estuvieron aquí. So we're always going to do in part Entonces siempre vamos a estar en parte until the completion of the thing. hasta que todo esto sea completado. And I don't think we should use our imagination and open our minds so far Yo no creo que debemos de usar nuestra imaginación o abrir nuestras mentes tanto that we think that we're going to be some kind of angels or something. para pensar que vamos a convertirnos en cierto tipo de ángel o alguna cosa parecida. Oh, we're going to be perfected. Well, Oh, vamos a ser perfeccionados, hermano. Bueno, I still might hate that cat. eh, aunque yo sea perfeccionado, puede que yo aún continúe odiando a ese gato que me cae mal. It's not about behavior. Esto no se trata de nuestro comportamiento. Everybody likes good behavior, A todo mundo le gusta el buen comportamiento but a lot of people act it out. y muchas personas actúan o solamente lo muestran como algo bueno, pero en realidad ellos no son así, no son buenas personas, solamente actúan. They know how they should act and they act like that. Ellos tienen una idea y piensan que deben de actuar de esa manera y es lo que hacen, actúan. No love of God at all. Pero en realidad dentro de ellos no existe el amor de Dios. Verse 11, when I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I Versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. became a man, I put away childish things. And Mas cuando ya me convertí en hombre, dejé lo que era de niño. we can look at our growth. When I look back, Podemos ver el crecimiento que hemos tenido. it's 50 some years, the things that I thought, Yo me pongo a pensar en mi vida de hace unos 50 años atrás, las cosas que yo pensaba. and imagined when I first got saved, Yo recuerdo cuando primeramente fui salvo. they're far from the truth. It's just how I thought things should be. Yo estaba tan alejado de la verdad, pero así pensaba, yo creía en ese tiempo que así eran las cosas, que así deberían de ser. So, when we first get saved, we think a certain way, Cuando primeramente somos salvos, pensamos de cierta manera, but we progress. pero luego pasamos por un crecimiento. For now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. I know even as also I am known. That is the final end. Ese es el ya todo el final de todas las cosas. And now abideth faith, hope, charity. These three, but the greatest of these is charity. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor.
estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. And that is the love of God. If the love of Ese es el amor de Dios. God is not there, everything else is Si el amor de Dios no está ahí, entonces todo lo demás, kind of fruitless. pues no importa. Let us go to the Gospel of John. Ahora vayamos al Evangelio de Juan. Since the revelation that God has put on ground in this third watch, this Bible is like a new book. Desde que Dios ha traído esa nueva revelación en este tiempo, esta Biblia se ha convertido en un libro nuevo. And if there were to be more quote unquote watches, Y digamos, simplemente por decirlo así, si hubiera más vigilias, si existieran más vigilias más adelante, the Bible would become more of a new book. esta Biblia se convertiría aún más en un libro nuevo. Because it expands our understanding of it. ¿Ve? Porque eso expandiría o incrementaría nuestro entendimiento de la palabra de And Dios. really, the things, the innocent things that Jesus said are starting to come alive. Y esas pequeñas cosas que Jesús dijo por aquí o por allá, que casi no se les ponía atención, han comenzado a volverse una palabra viva. We'll just pick it up in verse 38. Vamos a comenzar en el versículo I'm 38. going to quit. Y ya con esto voy a terminar. John chapter 5, verse 38. Juan 5:38. Let's read this in the light of everything I've said this morning. Ahora quiero que leamos esto basado en todo lo que les he dicho esta mañana. John, the Gospel of John chapter 5, verse 38. Juan 5:38. And Jesus is talking, without checking this out, I think he's talking to the religious crowd. Aquí, sin meterme, sin estar tan seguro, creo que Jesús le estaba hablando a ese grupo de That personas should have known que debían de saber cuál era la voluntad de Dios para ese tiempo. And he says, and you have not his word abiding in you, Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, for whom he has sent, him you believe not. porque a quien él envió vosotros no creéis. No matter how good I behave, No importa qué tan bueno yo me comporte, how good I feel I am, qué tan bueno yo siento ser, which was in their minds, ve, porque esas eran las cosas que se encontraban en las mentes de esos hombres. you have not his word abiding in you, Dice, no tenéis su palabra morando en vosotros, for whom he has sent, him you believe not. porque a quien él envió vosotros no creéis. How many see how it hangs and hinges on the revelation of the will of God? ¿Cuántos de ustedes pueden ver que esto es algo que va de la mano con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios? Jesus was carrying the revelation of the will of God for his time. Jesús era el que tenía la revelación de Dios para su tiempo. Jesus is barely saying, you're not the guys, Jesús básicamente les estaba diciendo, ustedes no son los hombres que Dios tiene, que Dios quiere. because whom God sent, you're not. Porque al que Dios envió, ustedes no le creen, How no lo escuchan. obvious is that today? Y mire usted qué tan obvio esto es el día de hoy. The movement stands against the revelation of the will of God today. Esos grupos y movimientos se están parando en contra de la voluntad y de la palabra de Dios para este día. Put that right over verse 38. Aplique usted eso allí específicamente para esos grupos el día de hoy, como si lo dijera el versículo 38. It's the same thing.
Es la misma cosa. Search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesus is not saying, go outside of the scriptures. He's saying, Jesús no les estaba diciendo busquen fuera de las escrituras, no. if you search the scriptures, you'll find that they're true. Él les estaba diciendo, si ustedes buscan, escudriñan realmente las escrituras, van a encontrar la verdad. We can say to the movement, Podemos decirle las mismas palabras a esos diferentes grupos el día de hoy. search the scriptures and you'll find that this revelation is accurate. Busquen, escudriñen las escrituras y se darán cuenta que esta revelación es verdadera. And ye will not come to me that ye might have life. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. The religious crowd, Ese grupo religioso de aquel tiempo. I receive not honor from men. Dice, gloria de los hombres no recibo. Regardless of what the known denominations were teaching at that time, Sin importar qué cosa estaban enseñando las denominaciones de aquel tiempo de Jesús. Jesus didn't come in subjection to that. Jesús no fue y se sujetó a esas enseñanzas. I receive not honor from men. Él dijo, gloria de los hombres no recibo. He just honored the will of God. Él solamente honró la voluntad de He Dios. was outside of all of the Él se encontró fuera de todas esas enseñanzas y denominaciones, whatever was going on in the religious setting. o lo que fuera que estaba siendo enseñado en aquel tiempo. I know you that you have not the love of God in you. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Verse 42. Versículo 42. I'll read that again. Se lo voy a leer ese una vez más. But I know you, Mas yo os conozco that you have not the love of God in you. que no tenéis amor de Dios en vosotros. Isn't that an amazing thing ¿Qué acaso eso no es algo for maravilloso? him to say? Para que Jesús dijera eso. They were going to church every Sunday. Estas personas estaban yendo a la iglesia cada domingo. They were doing all the wonderful things, Ellos estaban haciendo todas esas cosas maravillosas. being nice. Estaban siendo muy buenos. Jesus said, I know you. Pero Jesús les dijo, yo os conozco. You don't have the love of God in you. Ustedes no tienen el amor de Dios en ustedes. Because you will receive the word of God for the day. That's Porque no reciben la palabra de Dios para su día. basically how you have to look at it. Esa es la manera básicamente en que usted tiene que ver esto. Because the word of God and the will of God is ongoing. Porque la palabra de Dios y su voluntad siempre están avanzando. I am come in my Father's name, and you receive me not. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. If another shall come in his own name, him you will receive. Y si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. How can ye believe which receive honor one of another? ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros. In other words, En otras palabras, the will of God is not always in harmony la voluntad de Dios no siempre se encuentra en armonía with everything that's going on around you, if I may say that. con todas las cosas que ocurren a su alrededor. When Digamos que podríamos decirlo de esa I manera. was in the Pentecostal church, and Cuando yo estaba en la iglesia pentecostal the word of God come to me, y la palabra de Dios me vino, I didn't get no encouragement. no es como que las personas a mi alrededor me animaron.
I had to leave it behind and move on in the will of God. Yo tuve que dejar esa palabra vieja a un lado y tuve que avanzar en la voluntad de Dios. How can you believe which receive honor one of another? In other words, ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros? I got to stay in the group. I have to. En otras palabras, ellos estaban diciendo, yo no puedo creer eso, tengo que quedarme aquí en el grupo, junto con todos los demás, somos todos un grupo. If you have a revelation of the will of God, you are willing to die to that group. Si usted realmente ha recibido una revelación de cuál es la voluntad de Dios y cuál es su palabra para este día, usted estará dispuesto a morir a ese grupo, That denomination, a esa denominación, that influence, a esa influencia que ellos tienen sobre usted, that family sometimes. inclusive a esa familia. Algunas veces así es. If you have a revelation, Si usted realmente ha recibido una revelación, how can you believe which receive honor one of another and seek not the honor that cometh from God only? ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. When you look back at the will and the plan of God, Cuando usted mira hacia atrás y ve el plan y la voluntad de Dios, in Brother Branham's day, en el tiempo, en los días del hermano Branham, when that anointing lifted cuando esa unción se levantó de ahí and he began to stand with the Word of God, y él comenzó a pararse con la palabra de Dios, he was looking for the honor that come from God. lo único que él estaba buscando era la honra por parte de Dios, que venía de parte de He Dios. wasn't looking for the fellowship of full gospel. Él no estaba buscando el ser aceptado y tener compañerismo con grupos o miembros del evangelio completo, Oneness Pentecostal or whatever. o de los pentecostales o cualquier otro grupo. How many understand? He was willing to honor God with the Él estaba dispuesto a honrar a Word of Dios God that he was bringing. con la palabra que Dios le había dado. Brother Jackson's day was the same. Y lo mismo ocurrió en el tiempo del hermano Jackson. Brother Jackson wasn't looking for a pat in the back from the Branham movement. El hermano Jackson no andaba buscando una palmadita de parte de los branhamitas en su tiempo. He thought they would support him, but they didn't. Él pensó que ellos lo iban a apoyar a él, pero no lo hicieron. Today is no different. Y el día de hoy la cosa no es diferente. It's not. It's just a No lo es. continuation. Es solamente una continuación. How can you believe which receive honor one of another and seek not the honor that cometh from God only? When God raises up a voice, ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. the only honor he needs is the honor that comes from God. Cuando Dios levanta a una voz para que hable su palabra, el único reconocimiento que ese hombre necesita es la honra por parte de Dios, nada más. He don't need to talk to anybody and say, you think I should say this? Esa persona no necesita ir por ahí preguntándole a las personas, ¿usted cree que yo debería de decir esto allá en el púlpito? Think I should say that? What does ¿O usted cree que debería de decir mejor aquello? ¿Qué cree usted que le agrade más a la the gente? group think? ¿Cree que esto sea bueno para el grupo? It doesn't work that way. No funciona de esa manera. The Word of God is so powerful. La palabra de Dios es tan poderosa. It just shakes the foundations of everything. Ella viene y sacude los fundamentos de todo. Do not think that I will accuse you to the Father. There is one that accuses you, even Moses, in whom you trust. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. And they kept saying, we got Moses, we follow. Ellos continuaban repitiendo las mismas palabras y decían, nosotros tenemos a Moisés, nosotros seguimos sus mandamientos. Moses, we follow. Jesus said, if you'd have believed Moses, you would believe me.
Jesús les dijo, si le creéis a Moisés, ¿me creerías también a mí? So, this movement, if they would have believed Brother Jackson, they would believe the revelation today. Estos grupos, estos movimientos, si ellos le creyeron la revelación al hermano Jackson, entonces creerían también la palabra para este día. They don't even believe what Brother Jackson said, Pero en realidad ni siquiera creen lo que el hermano Jackson dijo. other than the verbal, intellectual understanding. Solo creen esas cosas verbales o ese entendimiento intelectual que lograron obtener. They don't believe the revelation of it, Pero no creen en la revelación que Dios trajo, because the revelation of what Brother Jackson brought, porque la revelación que trajo el hermano Jackson, the revelation of what Brother Jackson brought, la revelación de lo que trajo el hermano Jackson, puts you right in the will of God for today. lo pone a usted exactamente en la voluntad de Dios para este día. It's not contradictory. Y no es algo contradictorio. It's just the groundwork just to lead you further on. Fue simplemente el camino, la preparación para guiarlo a usted hacia algo más adelante. And I'm going to quit. Ya creo que ya es suficiente. This has got to change. This cannot go on. Tiene que haber un cambio. Esto ya no puede continuar más así, de esta manera. To me, God is going to shake something if it's not Para mí, Dios va a traer un sacudimiento o algo. governmentally or environmentally. Y no sé de qué manera, a través del gobierno, a través de el ambiente Or something. o algo. God is going to shake it. And, Dios va a traer ese sacudimiento. the only safe place is the Y el único lugar seguro will of God for our time. es la voluntad de Dios, estar dentro de la voluntad de Dios para nuestro tiempo. The revelation of the will of God for our time. Heavenly Estar en la revelación de Dios para nuestro tiempo. Father, dismiss your children now with your blessing. Padre Celestial, te pido que vayas con tus hijos, dales de tu bendición el día de hoy. Be with each one. Sé con cada uno de In ellos. Jesus Christ's name we pray. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén.